Aquí en la 94.5 estamos en este día viernes 30 de mayo, estamos ya iniciando este fin de semana, el último fin de semana además del mes de mayo. Le damos la bienvenida de inmediato al panelista único que tendremos hoy día en el panel Nuevas Voces, Cristóbal Martínez, presidente de la Juventud Evópoli. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. No te escuchamos, Cristóbal, parece que estás silenciado. A ver ahora. Ahora sí, Ahora perdón. sí. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, bien, muchas gracias. Un gusto poder estar presente nuevamente en el panel de Radio Usach y pido disculpas por mi cámara que se ve no horizontal, sino que vertical, pero tuve un problema técnico con el computador, por eso Sí, no hay estamos desde problema. el teléfono el día de hoy. Ni un problema, Cristóbal. Teníamos también hoy día agendada a Bárbara Brito, profesora, dirigente del Partido de Trabajadoras y Trabajadores Revolucionarios, del PTR, pero nos escribió esta mañana excusándose de que no iba a poder estar hoy día presente en el panel Nuevas Voces debido a que su hijo se enfermó, al parecer está con otitis y tuvo que partir, por supuesto, al médico a revisar ahí que tenía su hijo. Le mandamos un abrazo grande, todas las buenas energías a Bárbara Brito para que se pueda recuperar su bebé que lo decíamos, lo comentábamos hoy también en interno, es lo más importante, por supuesto, la salud. Ya habrán otras oportunidades de poder conversar aquí en el panel Nuevas Voces. Cristóbal, este fin de semana es importante para el gobierno. El día domingo es la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Es una cuenta pública que ha estado marcada por varias cosas. Lo decíamos también en la previa, antes de irnos a la música. Ha estado marcada por elementos como el caso Procultura, lo nuevo que se ha ido sabiendo del teléfono de Manuel Monsalve, filtrado por T13. También todo lo que ha sido este escándalo con las licencias médicas. Pero además va a estar marcada por algunos anuncios que se hicieron durante el año pasado en la cuenta pública del 2024 que no han podido avanzar por X motivo, no han podido ser resueltos, no han tenido el avance que se esperaría, ¿no? Están entrampados, por ejemplo, o se van a iniciar la tramitación ahora, como por ejemplo el aborto, también está la eutanasia, la negociación ramal, impuesto a la renta, la reforma al sistema político que todavía está entrampada en el Congreso. Son varios los elementos que todavía están ahí en deuda y que esperamos ver cómo se van resolviendo en el discurso del presidente de este día domingo. ¿Qué esperas tú, Cristóbal, escuchar de la cuenta pública del presidente Boris de este año? El gobierno del presidente Gabriel Boric comienza de una forma. Comienza con un proceso constitucional abierto, un proceso que era muy beneficioso para todas las propuestas e ideas de campaña que tanto el presidente como su sector, Frente Amplio Partido Comunista, proponían al país y que en un gran porcentaje son los motivos por los cuales Gabriel Boric llega a la presidencia de la República. Sin embargo, creo que durante estos 4 años de gobierno que ya están llegando al final, el presidente Gabriel Boric ha ido enfrentando distintas crisis. Su primera gran crisis fue la salida de la ex ministra del Interior, Isquia Siches, luego la derrota apabullante en el proceso constitucional, cuando Camila Vallejo hacía el llamado en la franja a decir que triunfaremos y será hermoso, y al final no lograron triunfar, sino que creo que la ciudadanía, a través de la democracia y del voto, le dio un golpe de realidad a lo que estaba viviendo el país, y que creo que la situación no es muy distinta, sino que al contrario se ha ido agravando y se ha ido profundizando en el tiempo. Tenemos una crisis económica que es evidente, donde las tasas de desempleo han aumentado en los últimos 3 4 años. En principio era por efecto de la misma pandemia, pero ahora pareciera ser que hay otras variables que también son directamente proporcionales y han ido afectando y agravando mucho más la crisis que padece nuestro país. La delincuencia es todo un factor. Actualmente la delincuencia no deja a nuestros vecinos dormir tranquilos, no deja a nuestros jóvenes acudir a las universidades tranquilos. Yo creo que no tiene tranquilo absolutamente a nadie. Creo que lamentablemente el gobierno ha sido mucho discurso y poca ejecución. Escuchamos grandes anuncios, promesas inspiradoras, pero los resultados concretos, la verdad es que siguen sin aparecer. ¿Dónde hay una implementación real de muchas ideas que nos proponía el presidente Gabriel Boric? Personalmente creo que la ciudadanía ya no puede vivir solamente de ideas. La ciudadanía necesita vivir de soluciones en materia de seguridad, en salud, en reactivación económica, y seguimos esperando. Ahora se pone sobre la mesa la discusión del proyecto de aborto libre, fuera de lo que son las tres causales, y la verdad concuerdo un poco con la postura que emitía el diputado Guillermo Ramírez de la Unión Demócrata Independiente, que en el fondo
llegar con este proyecto de aborto libre a la cuenta pública, que no digo que sea un tema de menor o mayor importancia, pero es para disipar un poco la atención frente a lo que realmente estamos viviendo, a los reales padecimientos de la población, de la ciudadanía chilena, que todos yo creo que esperamos conjuntamente anuncios en materia económica, anuncios en materia de seguridad, pero ya más que anuncios incluso esperamos acción de un gobierno que ha sido indolente en muchas circunstancias. Así que yo creo que la cuenta pública realmente no va a generar una mayor diferencia respecto de lo que ha sido el gobierno y de lo que sigue siendo, sino que el cambio, el legado que puede construir el presidente Gabriel Boric lo vamos a ver refrendado en las acciones que tomen durante los próximos meses de gobierno. Bueno, tú hablabas de temas como la economía y también la seguridad. ¿Debería, a tu juicio, haber algún tema que tendría que tener urgencia en el discurso de este domingo? ¿Alguna prioridad, por ejemplo? Particularmente creo que hay dos prioridades, incluso tres. Una tercera que ha ido emergiendo en los últimos días con ciertas situaciones que han ido ocurriendo, ¿verdad? Creo que la economía es una prioridad. Actualmente tenemos una tasa de desempleo que ha ido en aumento. Ujú. La ciudadanía pareciera ser un factor importante de cara a las próximas elecciones presidenciales, justamente la reactivación económica. De hecho, yo creo que por eso no es casualidad. Si vamos, sacamos lo político y vamos al análisis mismo y al sentir de la ciudadanía, cuando uno conversa con el ciudadano de a pie y le dice por qué van a votar y dice voy a votar por un candidato de derecha porque necesitamos economía, necesitamos inversión. Pareciera ser ese uno de los sentires o de los pareceres en el fondo que tiene la ciudadanía chilena del común de a pie actualmente. Pero creo que también hay otras prioridades y que son fundamentales que sean mencionadas por el presidente en esta cuenta pública. Primero, creo que la delincuencia no se combate, como decía recién, con buenas intenciones. El gobierno habla de seguridad, pero los vecinos siguen con miedo. ¿Dónde están nuestros carabineros en las calles, pero nuestros carabineros en las calles seguros? ¿Dónde están nuestros carabineros en las calles trabajando tranquilos? Creo que nuestros carabineros merecen protección, tranquilidad y sobre todo un respaldo efectivo a las policías. No basta con solamente el discurso, sino que también necesitamos recursos, necesitamos una autoridad que realmente esté comprometida con nuestros carabineros, que otorgue mayor facultad a nuestros carabineros en cuanto a la acción. No puede ser que nuestros carabineros tengan que estar custodiando alrededor de un funeral narco donde el narco tiene armamento que es mucho más poderoso que nuestros carabineros y con el cual incluso puede generar un gran daño o perjuicio a nuestras fuerzas policiales. Creo que la salud pública no resiste más promesas. Se habla de salud mental, se habla de listas de espera, se habla de acceso universal, pero la espera sigue siendo eterna. ¿Cuántas veces hemos escuchado que viene una solución estructural, pero cuántos más van a tener que seguir muriendo? Personalmente, mi bisabuelo, hace 2 años atrás, falleció esperando de el hospital de Coquimbo, yo soy de la región de Coquimbo, que se le realizara una cirugía de una hernia, murió de un accidente cerebrovascular, le amputaron su pierna, murió esperando una intervención en el corazón y murió esperando también que le operaran esa hernia, murió con dos afecciones que traía y cargaba desde hace ya 4 años y no hubo ninguna solución. Yo me pregunto personalmente cuántas personas más como mi bisabuelo estarán en este momento esperando ser atendidas y mueren sin una atención oportuna. Y otro tema creo que tiene que ver con la educación, que la verdad ha sido relegada al olvido. ¿Dónde está la gran reforma educacional que proponía el presidente Gabriel Boric? Creo que el abandono de los colegios públicos actualmente es evidente. Hay niños sin clases por falta de infraestructura, seguridad, y esas son urgencias. Y creo que no son debates ideológicos, y son urgencias porque, como nosotros decimos en Evópolis, los niños deben estar primero en la fila. La educación es el tronco, es la base medular de cualquier sociedad, y actualmente hemos desamparado a nuestros niños. Sí, estamos conversando a esta hora con Cristóbal Martínez, presidente de la Juventud Evópoli. Estamos en este panel Nuevas Voces de día viernes 30 de mayo. Hay otros temas también que están moviendo la agenda política, ya lo conversábamos, por ejemplo, el tema del aborto sin causales con plazos. También hay algunos elementos como, por ejemplo, el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, un informe que salió hace bien poquito, la semana pasada, si es que mal no recuerdo. ¿Cómo se debería abordar en esta cuenta pública elementos como los derechos de las mujeres, también pueblos originarios, Cristóbal? Es un muy buen tema. Creo que todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como liberal, yo no estoy, mi postura personal, yo no estoy en contra del aborto libre.
Creo que cada quien debe tener el poder de decidir sobre qué hacer frente a determinados momentos y creo que no podemos privar ni podemos restar a las mujeres de decidir qué hacer en este tipo de circunstancias. Pero es mi postura personal. Todos tenemos en ese sentido en el espectro político distintas posturas que van desde una postura que puede tener partidos de izquierda hasta partidos quizás que son más conservadores y de mi sector que pueden estar en contra justamente de el aborto libre o pueden estar incluso en contra o a favor del aborto tres causales. Sin embargo, creo que no tenemos que olvidar el hecho de que actualmente nuestra Constitución, tanto en su artículo número 1 como en el artículo 19, que es de el catálogo de derechos fundamentales, protege y resguarda la vida del que está por nacer. Entonces, el hecho de llevar el debate a cabo del aborto implica un debate que no solamente se remonta a una cuestión política, sino que es una cuestión constitucional y una cuestión de derecho. No tenemos que olvidar que el artículo 19 de la Constitución, que reconoce derechos fundamentales, aplica las normas desde una lógica horizontal y vertical. Vertical en cuanto a que garantiza derechos de las personas frente al actuar del Estado y horizontal porque permea a todas las bases funcionales del Estado. Entonces, una reforma de este tipo no solamente va a traer consigo un cambio en el hecho de la lógica del aborto actual tres causales, sino que además consigo debe traer un sinnúmero de reformas, ya que tenemos que discutir otros temas, como por ejemplo lo es la objeción de conciencia. ¿Qué pasa en ese sentido, por ejemplo, con otro derecho fundamental como lo es la libertad de culto? ¿Qué pasa con un médico, por ejemplo, que es católico y que en virtud de su fe no quiere practicar un aborto? Y que son debates que se han ido dando y que se van a seguir dando en el tiempo. Entonces, creo que es un proyecto que es importante debatir, más allá de las posturas personales que cada uno pueda tener, pero no sé si es el momento oportuno. Respecto de todo lo que tiene que ver con la materia abocada a pueblos indígenas, creo que es siempre importante sentarnos a la mesa, tener un debate con todas las distintas culturas que convergen y que componen la nación del Estado de Chile. Y en ese sentido, creo que es importante siempre llegar a acuerdos, tener este debate y zanjarlo con altura de miras, pero creo que vuelvo al punto. No sé si en este momento esa es la prioridad, no sé si en este momento realmente es lo que nuestros conciudadanos nos llaman a discutir como clase política. Creo que realmente el Chile real no aparece plasmado en la cuenta pública. Creo que quizás el país que se va a describir en la cuenta pública, y es lo que temo, no es el país que vemos en la calle, no es el país que nuestra ciudadanía llama a la clase política a la acción. No es el país donde los vecinos viven con miedo, ni las pymes, algunas están quebradas, ni las familias están endeudadas para poder subsistir o enviar a sus hijos a la universidad. Y creo que esa distancia que tiene el gobierno con la realidad es bastante peligrosa. Sí, Cristóbal, en relación también a los anuncios que pueda hacer el presidente Boric este día domingo, a los anuncios o promesas o compromisos, ¿hay piso? ¿Son viables? Considerando que le queda menos de un año en la moneda. Bueno, desde el punto de vista político, efectivamente, los anuncios que puede hacer, ya se le está acabando la tarjeta de crédito al gobierno, estamos ya en el plazo final, en el último cupo, y en Ujú. ese sentido creo que pasa algo importante con los anuncios, porque las instituciones quedan, pero las personas pasan. Y en ese sentido, el próximo mes de marzo, pensando en el próximo año, vamos a tener a un nuevo presidente de la República. Y todos los anuncios que pueda realizar el presidente Gabriel Boric son vinculantes con la próxima gestión. En ese sentido, creo que debe haber una cohesión y coherencia, justamente, y por eso me parece peligroso que hay una desconexión con la realidad que está viviendo el país, porque en esta cuenta pública seguramente va a haber una ejecución luego de proyectos públicos que se van a enviar a tramitar al Congreso respectivamente, donde vamos a ver una implicancia también de gastos públicos. Al presidente Gabriel Boric le va a tocar esbozar una última petición presupuestaria a nuestra Cámara de Diputados, que debe pasar por ahí. Entonces, todo eso, toda esa ejecución presupuestaria del año 2026 va a afectar a quien sea el próximo presidente, a quien sea el próximo gabinete, y creo que no estamos en un momento, por ejemplo, para ideologizar propuestas. Entonces, es importante, los anuncios son importantes porque van a tener una implicancia en el presupuesto 2026, van a tener una implicancia en el inicio del próximo gobierno y van a tener una implicancia porque al final el Estado es un todo continuo. El Estado debe continuar, la nación debe gobernar,
y en ese sentido cualquier decisión, creo yo, que se adopte en cualquier momento es vinculante. Ahora, separando lo práctico y lo técnico de lo político, evidentemente no sé si los anuncios que va a hacer el gobierno realmente van a cambiar la percepción política de las personas. No sé si un proyecto que, como por ejemplo discutir el aborto libre, va a cambiar la percepción de muchos errores, que como tú comentabas en un inicio, democracia viva, tenemos lo que ha sucedido con el ex subsecretario Manuel Monsalve, tenemos el tema de las licencias médicas que afecta de forma transversal pero también al gobierno, o cuestiones que la ciudadanía no perdona, el aumento en la capa de empleados públicos pero que después se diga lisa y llanamente que no hay plata. Entonces son grandes contradicciones que han ido convergiendo en el tiempo y que la línea de crédito creo que al gobierno se le acaba en tiempo y también se le acaba en posibilidad de proponer soluciones cuando no han sido capaces de otorgarla. Entonces creo que la cuenta pública y los proyectos que pueda proponer el gobierno al Pleno no lo van a salvar de una gestión que ha sido totalmente indolente en muchos sentidos. Cristóbal, bueno, hoy se ha sabido que Israel aceptó esta propuesta de Estados Unidos de un alto al fuego en Gaza, pero también ayer sabíamos que se confirmaron 22 asentamientos de Israel en Cisjordania, la mayor expansión colonial desde 1993. Ya van más de 20 años en donde no se había roto ese acuerdo de Oslo, pero que se rompió y ahora hay 22 asentamientos nuevos de Israel en Palestina. El presidente Boric hace unos días ya hizo una retirada militar de sus agregados, ¿no? En la embajada en Tel Aviv. ¿Debería hacer otro anuncio sobre Israel este día domingo? ¿Esperas que haya algún tipo de anuncio como, por ejemplo, romper relaciones completamente con Israel? Creo que tenemos que ser cuidadosos con las medidas que tomemos en materia de diplomacia y política internacional. Creo que acá colindan dos grandes circunstancias, pero primero quiero hacer un punto porque creo que la violencia la tenemos que condenar, venga de donde venga, y creo que en una sociedad, y quizás voy a acudir un poco a la filosofía para esbozar mi argumento, en una sociedad donde tenemos un contrato social, donde nosotros también como seres humanos hemos acordado guiarnos por la diplomacia y las instituciones y hemos ido construyendo a través de la historia por muchos modelos de democracia y Estado, una forma de gobierno que nos permita vivir justamente bajo el sometimiento de leyes, bajo el sometimiento de constituciones, bajo la lógica de los Estados, bajo la lógica de la conversación e incluso de organismos internacionales que nacen un poco justamente a dar respuesta luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde la ciudadanía fue testigo de cómo si no somos capaces de ponernos de acuerdo, los horrores que puede vivir, a los que puede enfrentar la humanidad, y más aún con la tecnología actual. Creo que el conflicto comienza, ¿cierto?, con este ataque terrorista que en el fondo se esboza en este concierto por parte de ciertos grupos terroristas que habitaban el estado, la zona geográfica del Estado de Palestina a Israel. Israel contesta el fuego, pero a lo que yo llego como conclusión el día de hoy es que realmente es necesario el genocidio que se está cometiendo por parte de, en este momento, el Estado de Israel en la Franja de Gaza, y la verdad no le encuentro explicación alguna. La verdad, vemos en las redes sociales, vemos en las noticias, la mortandad que existe hoy en día es devastador, es simplemente devastador. Creo en ese sentido que Estados Unidos tiene mucho margen de acción y es uno de los grandes actores mundiales a través del presidente Trump, que prometía paz en el mundo, pero que también sus declaraciones y decisiones han sido contradictorias en los últimos días o en las últimas semanas respecto de que a veces él mismo incentiva al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, quien por lo demás fue declarado, ¿cierto?, como criminal de guerra por la Corte Internacional de Derechos Humanos, pero es contradictoria la decisión que toma Estados Unidos. En un momento llama al diálogo, llama al alto al fuego, pero en otro momento también Donald Trump sale a respaldar las acciones que está tomando Benjamín Netanyahu y el Estado de Israel. Creo que Estados Unidos debe tomar una postura diferente, creo que Estados Unidos debe tomar una postura conciliadora para poder terminar este conflicto, en donde se respeten los límites también democráticos y geográficos del Estado de Palestina, para que los palestinos puedan reconstruir, para que puedan sanar. Creo que la comunidad internacional en ese sentido y los organismos tienen mucho que aportar, y tenemos que, como mundo, como naciones, como estados democráticos, hacer todo lo posible para
y más allá de lo posible para que estas dos naciones se sienten y firmen no solamente una tregua esporádica, un alto al fuego, sino que firmen una tregua definitiva para poner alto a los horrores que se están en este momento viviendo en la franja de Gaza, donde el Estado de Israel tiene una fuerza que es mucho y muy mayor y superior a la de las fuerzas palestinas y a lo de los asentamientos de defensa palestina, si es que ya los hay, más allá de la existencia, obviamente, de ciertos grupos o asentamientos terroristas que se encontraban en la misma franja. Pero creo que más que un alto al fuego temporal, el llamado de Estados Unidos y del presidente Trump debería ser asentarse en la mesa y proponer una solución definitiva. Ahora, lo que hace el presidente Gabriel Boric, creo que está bien, desde el punto de vista de que es hacer un llamado a, en el fondo, las autoridades de Israel y mostrar la disposición de Chile y la molestia de Chile, que yo creo que debería tener cualquier Estado democrático en este momento, insisto, por los horrores y crímenes de lesa humanidad y de guerra que se están cometiendo en este momento en la franja de Gaza. Sin embargo, también, por otro lado, romper y cortar relaciones totalmente con Israel, lo veo desde una perspectiva muy neutral y muy global, podría traer aparejadas ciertas consecuencias. Desde el punto de vista económico, Israel es un aliado importante. De hecho, Israel contribuye bastante en lo que tiene que ver con todo el desarrollo de energías de desarrollo en materia de sequía, que es una de las grandes afecciones que está padeciendo, por ejemplo, en nuestro país actualmente, sobre todo la zona norte de nuestro país. Entonces, creo que tenemos que hacer un llamado de atención, pero tampoco tenemos que cortar relaciones completamente, porque hay cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, en este momento las cosas malas creo que están superando a las cosas buenas y sería muy bueno que el presidente Gabriel Boric, y en eso estoy de acuerdo, haga un llamado a la atención al Estado de Israel y siga siendo enfático porque, vuelvo a insistir, los crímenes de lesa humanidad no los tenemos que permitir y la violencia debe ser condenada, venga de donde venga. 9 de la mañana con 34 minutos, tenemos buena energía esta mañana, estamos con energía de día viernes, ¿no? Día viernes, fin de semana, fin de mes, además. Nos conectamos al WhatsApp, más 569 26 49 30 01. Le mandamos un abrazo bien cariñoso ahí a Eliana Morales Sáez. Dice que nos escucha todos los días, tiene 58 años, vive en Ñuñoa y trabaja en Providencia. Así que muchísimas gracias, Eliana, por estar ahí bien pendiente a nuestro debate, a todo lo que es la 94.5. Te mandamos un abrazo. Esperamos también que puedas ahí seguir la conversación con respecto a este segundo tema en el panel Nuevas Voces. Y es que este domingo 29 de junio, o sea, no es este domingo, sino que el domingo 29 de junio, a fin de mes, se van a realizar aquí en Chile las elecciones primarias presidenciales. Esto que es un proceso electoral de repente un poco desconocido, pero que es fundamental para que los distintos conglomerados y partidos políticos puedan definir las candidaturas que van a participar en las elecciones generales de noviembre. Por ejemplo, tenemos inscritas para las primarias de este fin de mes a las candidaturas de centro izquierda, ¿no? La derecha no inscribió primarias, por lo que van a ir directamente a las papeletas de noviembre. En cambio, en la centro izquierda sí hay primarias y ahí se va a definir un candidato único o candidata única. ¿Quiénes están para esta primaria? Carolina Toá del Socialismo Democrático, Gonzalo Vinter del Frente Amplio, Janet Jara del Partido Comunista y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Quiénes pueden participar en estas elecciones primarias? Personas afiliadas a los partidos políticos que hayan pactado para participar en esta elección, es decir, todos los que yo ya te comenté. También personas independientes que no estén afiliadas a ningún partido político, pero quienes no pueden sufragar son quienes estén afiliados o afiliadas a partidos políticos que no participan de las primarias. Esta es una votación con voto en el extranjero, votación voluntaria, además, no es votación obligatoria. Lo que sí es obligatorio, lo hemos dicho durante la semana, es la participación de más de 110.000 vocales de mesa. Toda la información de los locales de votación, la mesa que te toca, si eres vocal de mesa, se va a revelar el sábado 7 de junio, para que estés bien atenta y bien atento a lo que es el sitio web, la página web del CERVEL. El día sábado 7 de junio va a estar disponible la información tuya, personal, para que puedas revisarla, y también si es que saliste llamado o llamada a vocal de mesa. Hoy día también comenzó, y estábamos viendo algunas imágenes, comenzó el periodo de campaña. Hemos visto a Gonzalo Vinter y a Carolina Toá haciendo este volanteo en las calles. Bueno, vamos a ver cómo se va resolviendo este mes de junio, mes marcado por las primarias presidenciales en nuestro país. Estamos en este panel Nuevas Voces junto a Cristóbal Martínez, presidente de la Juventud Evópoli. ¿Sientes, Cristóbal, que las primarias son un mecanismo efectivo, que son un mecanismo efectivamente democrático para poder fortalecer la democracia, para poder legitimar a los candidatos?
Es una muy buena pregunta. De hecho, mira, me voy a tomar la libertad de verlo desde un punto de vista, desde la teoría política y luego encauzarla con la respuesta, para también a nuestros auditores mostrarles un punto. Creo que bueno, en un sistema político, donde tenemos una representación en este momento de más de 23, 24 partidos políticos, y para una sana democracia es muy importante lograr tener acuerdos o al menos que esta pluralidad política logre converger en la menor cantidad de espectros políticos. Más allá de si uno puede tener una postura favorable o no respecto con el hecho de que existan tantos partidos políticos en nuestro país, lo cual a mí me parece grave desde el punto de vista de la teoría política, porque una democracia sana o que permite lograr acuerdos, por lo general no está compuesta más de 10 partidos por más de 10 partidos políticos, e incluso ya más o 10 partidos políticos genera ciertos problemas y ciertas dificultades en diálogo y poder también concretar o construir grandes reformas. En ese sentido, creo que justamente viéndolo desde el punto de vista de la teoría política, es importante el mecanismo de las primarias, sobre todo en nuestro país, porque permite que grandes conglomerados políticos logren aunarse y ponerse detrás de un proyecto político y ese proyecto político desplegarlo en la papeleta y aunar el esfuerzo de toda esa mayoría parlamentaria o representativa que trae detrás consigo para poder representar esas ideas y tener un gobierno que sea plausible, porque tenemos que entender que las democracias no solamente funcionan con el presidente de la República, más allá de que en Chile en este caso tengamos un presidencialismo vigorizado, sino que necesitan del Congreso para poder también legislar y aprobar distintas propuestas que ya sea por constitución o por los mismos márgenes jurídicos que aporta nuestro sistema, se tienen que ir liderando y llevando a cabo en el tiempo. Ese fue como el punto educativo del día respecto a esta materia, pero creo que sí, las primarias son importantes y respondiendo al tema democrático, creo que garantizan la democracia, permiten que los partidos políticos, que es un órgano representativo, los partidos políticos, más allá del descontento que existe actualmente de la ciudadanía, no tenemos que olvidar que el fin y la función que tienen son órganos representativos de la ciudadanía por medio de los cuales nosotros podemos acceder y podemos obtener una representación o incluso representar ideas, proyectos que nos aunan como formas de pensamiento en el marco de la sociedad. Entonces, efectivamente, las primarias responden a esa lógica democrática, a esa lógica de mayorías, de construcción de gobierno, de unidad, y siempre las primarias, ¿cierto?, van a ser en ese sentido un aporte a la democracia, al debate y a construir grandes acuerdos de grandes mayorías, de grandes partidos que pueden coincidir desde el punto de vista valórico o no, pero que comparten un proyecto país en conjunto. Siendo un mecanismo democrático, entonces, ¿cómo se entiende o qué lectura se hace de que la derecha o las derechas hayan decidido o no hayan podido ponerse de acuerdo para poder ir a una primaria? Es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros desde Chile Vamos hicimos el llamado desde un minuto uno, y de hecho el mismo diputado Guillermo Ramírez de la UDI ha sido enfático, mi presidente de partido Juan Manuel Santa Cruz, mi secretaria general Macarena Cornejo y otros actores más, también Rodrigo Galilea, Andrea Valladares desde Renovación Nacional, y nosotros también desde las Juventudes de Chile Vamos hemos sido enfáticos con nuestros pares de sector, tanto con los republicanos como con el Partido Social Cristiano, como con Johannes Kaiser y los libertarios, a que teníamos que aunar nuestras fuerzas ir a primarias, no tener miedo a competir, no tener miedo a un proyecto común, no tener miedo a enfrentar este desafío que es tan importante porque no se trata de nosotros, sino que se trata en este momento de Chile, se trata de los chilenos, se trata de las urgencias que tienen los ciudadanos chilenos y tenemos que ponerlas por delante. Y en ese sentido, es por ello que era importante una primaria. Sin embargo, tengo la convicción de que más allá de que no vamos a llevar a cabo primarias como sector, desde Chile Vamos hasta los libertarios, con el resultado de la elección, creo que nuestros pares van a tener la mejor fe para poder sentarse y dialogar, porque obviamente quien va a pasar a segunda vuelta va a ser Evelyn Matei, para sentarse a conversar con nosotros y llegar a establecer puntos de acuerdo y establecer grandes consensos. Necesitamos de el acuerdo, necesitamos de la unión, necesitamos del diálogo con republicanos, con el social cristiano, con los libertarios para poder gobernar. Necesitamos también no solamente conversar con nuestros pares de coalición, necesitamos, y estoy seguro, y como Bópoli siempre lo hemos dicho, tenemos que conversar también con la democracia cristiana, con el PPD.
Si el Frente Amplio se quiere sentar en la mesa a conversar, también, pero siempre tenemos que sentar a discutir propuestas con altura de mira y que vayan en función de lo mejor para nuestro país, en función de lo mejor para los chilenos. Lamento mucho la decisión del Partido Republicano, del Social Cristiano y de Johannes Kaiser de no ir a primaria. Nosotros siempre fuimos impulsores de esa idea y seguiremos siendo porque creemos que, como mencionaba al principio, la construcción de grandes acuerdos, de grandes mayorías, son el mecanismo perfecto para propiciar la gobernabilidad a nuestro país, sobre todo en los momentos complejos que estamos atravesando. Estamos conversando a esta hora de la mañana aquí en la 94.5 con Cristóbal Martínez, presidente de la Juventud Evópoli. Estamos en este panel Nuevas Voces, conversando sobre lo que van a ser las primarias del próximo 29 de junio. También cómo se proyecta desde las primarias la elección presidencial general del mes de noviembre, ¿no? Ya cuando esté todo sobre la mesa. En entrevista, de hecho, con Radio Pauta, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró, en relación a las primarias que se van a realizar por parte de la centroizquierda, ¿no? Dice, después de las primarias de la izquierda, cuando haya un solo candidato que aúne todas las fuerzas de la izquierda, la pista se nos va a poner pesada. Se va a ver perjudicada la derecha o las derechas, como hemos nombrado, ante un solo candidato único, valga la redundancia, o candidata única de la izquierda. Concuerdo con la postura del diputado Guillermo Ramírez en ese sentido. Creo que una vez que la oposición resuelva el asunto de quién va a ser perdón, el oficialismo resuelva el asunto de quién va a ser su representante único que va a competir por el sillón presidencial, evidentemente la pista se va a poner compleja porque, como mencionaba anteriormente, las primarias son un mecanismo que permiten conglomerar y aunar, ¿cierto?, grandes posturas ideológicas y en el fondo ya no van a ser partidos dispersos, sino que va a ser un solo candidato que va a ir a la papeleta. Y que obviamente va a tener una representación importante y que mucho más allá de que el escenario parezca en este momento propicio, y ahí también concuerdo con la entrevista del diputado Guillermo Ramírez, y que pareciera ser que incluso se discute en algunas encuestas la posibilidad de que José Antonio Kast y Evelyn Matei sean los dos candidatos que compitan en segunda vuelta. Yo creo que, como decía el diputado Guillermo Ramírez, finalmente lo que va a suceder es que lo más seguro, Evelyn Matei va a pasar a segunda vuelta y nos vamos a tener que enfrentar contra el candidato del oficialismo. Y en ese sentido, evidentemente, la pista se va poniendo compleja y se va poniendo compleja justamente porque el llamado que nosotros hemos hecho a la unidad en nuestro sector, tanto a los republicanos como al Partido Social Cristiano, como al Partido Libertario, para que este desafío lo enfrentemos juntos, evidentemente nos desfortalece si no estamos en unidad. Y esa unidad sí está en el sector de los partidos de izquierda. El socialismo democrático, bueno, en este momento un fragmento del socialismo democrático no va a participar de ese proceso. La democracia cristiana, de hecho, se ha desmarcado y nuevamente se empieza a hablar incluso de la posibilidad de levantar al expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle como una opción presidencial, una vez que el candidato que tenían determinado se bajó. Pero creo en ese sentido que evidentemente es importante la unidad del sector y claro, la pista se va a ir complejizando en la medida de que vayamos tomando posturas, tomando decisiones y vayamos aunando ciertos esfuerzos y vayamos viendo ya el panorama presidencial por lo demás con claridad. No tenemos que olvidar que en Chile siempre hemos tenido dos fuerzas políticas. Tenemos una fuerza política que es marcada de izquierda y que representa a un porcentaje de base y que si nos vamos a la data histórica de las elecciones, la izquierda actualmente representa un 30-35%. Yo creo que se condice mucho con lo que son los sondeos y las encuestas y la aprobación que mantuvo durante gran parte del gobierno el presidente Gabriel Boric. Y por otro lado tenemos a las derechas, que las derechas representan un porcentaje que me arriesgo a decir en este momento un 42%. Y tenemos un porcentaje que es de centro, que es un porcentaje que no es menor y que es el porcentaje del famoso péndulo que le gusta tanto hablar a los cientistas políticos, analistas, politólogos, y que es finalmente el péndulo que termina otorgando el resultado en las distintas elecciones, y así ha sido históricamente en Chile. Entonces, evidentemente la izquierda no se va a desfortalecer, ni siquiera en virtud del escenario político que estamos actualmente viviendo. Ahora, eso es un análisis que yo hago basándome en la historia. Puede, y lo digo, puede que esté errado, haciendo un análisis parcial, pero evidentemente una vez que ellos tengan la primaria y obviamente también van a tener una visibilidad medial importante, eso va a fortalecer al candidato del oficialismo, sea quien sea.
pero siguiendo esa misma línea y según lo que tú nos planteabas de que va a ser la candidata de Chile Vamos, de la UDI, RN y Evópoli, Evelyn Matei, la que pasa a segunda vuelta, ¿hay alguna candidatura que tú sientas que em, se presenta como una mayor amenaza para Evelyn Matei, candidatura de centro izquierda? No me gustaría hablar de amenazas porque creo que acá todos vamos y nos enfocamos y vamos hacia un mismo objetivo que es construir un Chile mejor pero con distintas ideas. Sin embargo, yo creo que la candidata más competitiva que en este momento tiene el oficialismo por experiencia, porque creo que es una candidata que desde el punto de vista de sus propuestas programáticas también ha sido responsable y e insisto, por la trayectoria política que tiene, es Carolina Toá. Carolina Toá no solamente logra apuntar a un nicho político como lo es el Frente Amplio, el parte del Partido Comunista, sino que también Carolina Toá no tenemos que olvidar que integró gobiernos de la ex Concertación. Entonces también tiene llegada a la democracia cristiana e incluso a algunas ramificaciones del centro político, y eso hace que Carolina Toá sea una candidata competitiva en ese sentido. No mucho más que Evelyn Matei también con un discurso transversal no solamente representa a la derecha, y que yo creo que es en este momento la gran ventaja que tiene nuestra candidata de Chile Vamos versus Carolina Toá. Carolina Toá solamente representa a la izquierda, pero Evelyn Matei es capaz de representar no solamente a nuestro sector, sino que también es capaz de representar a un sector de la izquierda que incluso adhiere de ciudadano de pie, me refiero, no solamente de partidos políticos, que está dispuesto a votar por Evelyn Matei por lo que planteamos desde el punto de vista de las propuestas en economía, en seguridad, en educación, en salud, y que les hace sentido. Es más, incluso el hecho de que nuestro sector Chile Vamos haya logrado sentarse a la mesa durante todos estos años y tener conversaciones con demócratas, con amarillos por Chile, muestra justamente que no solamente somos de la derecha, sino que somos horizontales, somos capaces de sentarnos en cualquier mesa a conversar con cualquier actor político, y Evelyn Matei justamente inspira eso y refrenda ese trabajo que se ha realizado por parte de Chile Vamos, que viene desde el presidente Piñera hasta estas próximas elecciones. Solamente 11 minutos nos separan de las 10 de la mañana. No quisiera terminar y cerrar este panel, Cristóbal, con algo que le hemos preguntado también aprovechando esta conexión con nuestras y nuestros panelistas y que tiene que ver con el sistema político. Lo hablábamos ayer bien en específico también. El hecho de que el periodo presidencial dure 4 años. En un primer año está esto de que se van acomodando los gobiernos con los nuevos integrantes, con las personas que ya estaban del gobierno anterior en las distintas reparticiones, por supuesto. Luego viene también en el cuarto y último año periodo presidencial, de elecciones presidenciales, bien digo, con las primarias también incluidas. Nos quedan 2 años y de esos 2 años también tenemos elecciones de municipalidades, ¿no? Elecciones municipales y también de gobiernos regionales. Nos va quedando más o menos un año y medio para poder gobernar y para poder presentar ideas y para poder hacer ese tipo de negociaciones. ¿Sientes que debe haber un... Bueno, la reforma del sistema político está, pero está entrampada. ¿Sientes que debería seguir avanzando? ¿O sientes que en estos momentos da lo mismo, en verdad, que siga avanzando? Ya van a haber elecciones muy pronto. ¿El periodo presidencial debería ser de 4, de 6 años? ¿Debería ser con reelección, Cristóbal? Es una muy buena pregunta, porque yo creo que en ese sentido, desde todo el espectro político, incluso dentro del mismo espectro político, podemos tener distintas visiones. Yo te puedo compartir incluso más que una visión de partido, una visión mía personal. Yo creo que el mecanismo de la reelección, como por ejemplo sucede en el caso del modelo Estados Unidos, o incluso en el modelo argentino, pero con una limitante, es decir, que existe un gobierno de 4 años y exista la opción luego de poder reelegirse y salir reelecto por 4 años más, podría ser muy propicio. Creo que para generar grandes transformaciones y grandes cambios no bastan solamente 4 años, porque sobre todo en un sistema donde tenemos una pluralidad de representación de partidos políticos, es muy posible que 4 años no gane un gobierno del mismo sector, sino que es muy posible que cambie el eje político, porque al final del día las necesidades y los requerimientos son distintos y oscilan entre una ideología y otra. Sin embargo, creo que cuando un proyecto político le hace bien al país, es un proyecto que debe continuar por un tiempo razonable y que permita que todas aquellas transformaciones que se vienen ejecutando y se vienen liderando puedan ser sostenibles en el tiempo. No creo que 6 años sea un plazo adecuado, porque, por ejemplo, si un gobierno no lo está haciendo bien, está cometiendo errores y lo ponemos 6 años en el poder, creo que es un plazo, como diría
como se diría en derecho, en un juicio ordinario de mayor cuantía, de lato conocimiento, de amplio contradictorio. Es un tiempo muy extenso, pero sí creo que 4 años es un tiempo razonable. Creo que la reelección es oportuna. Creo que es algo que debiera ser discutido dentro de la lógica de este debate de sistema político. Pero también creo que hay otras cosas que tienen que ser discutidas. Creo que tenemos que sentarnos a discutir en este momento algo que es importante y que de hecho ha generado una gran crisis de desconfianza en la sociedad. El Poder Judicial. ¿Está funcionando bien nuestro Poder Judicial? Necesitamos introducir reformas desde el punto de vista operativo y la lógica de la oficina judicial virtual y un montón de reformas que se han ido implementando en los últimos años. Funciona bien y de hecho los países de nuestra región nos admiran por eso. Si uno conversa con nuestros hermanos argentinos, juristas argentinos, desde el punto de vista de lo que implica esta implementación de la oficina judicial virtual ya hace una década, un poquito más de una década, para ellos es un lujo y de hecho facilita mucho el andar, pero operativamente está funcionando bien. Desde el punto de vista de los mecanismos de supervisión, necesitamos un mecanismo independiente que supervise el actuar del Poder Judicial o tienen que ser los mismos tribunales de alta jerarquía, llámese Corte Suprema, llámese Corte de Apelaciones, ¿cierto? Que es el superior jerárquico por lo demás de todos los tribunales generalmente, al menos en conocimiento civil de las regiones, suficiente para que se garantice el marco de la autonomía de la supervisión y la ejecución de los tribunales de justicia. Tenemos que sentarnos a discutir sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional, si es que tiene que existir un Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución aún al más puro estilo de Kelsen, o nos podemos sentar a discutir en un modelo más desconcentrado como es la lógica del modelo norteamericano, ¿cierto? Donde existe una Corte Suprema que falla sobre requerimientos constitucionales y también cortes estatales. Bueno, no tenemos el modelo estatal. Creo que son muchas las preguntas que tenemos. Creo que no se cierra el debate en cuanto a la reforma al sistema político solamente en torno a este mandato presidencial. Son varias las cosas que tenemos que conversar y creo que es un debate necesario que debemos tener entre todas las fuerzas políticas. No sé si lo que resta de gobierno va a ser suficiente, porque una vez que reformamos al sistema de político tenemos que ser diligentes en cuanto a que eso va a tener transformaciones. Implica un gasto, todo implica un gasto, y el gasto no solamente se remonta al dinero, sino que también se remonta al tiempo, se remonta en tener una lógica de expertos para poder ir implementando estas transformaciones. Pero creo que sí, es necesaria una reforma al sistema político, incluso más que una nueva constitución, porque creo que la actual constitución garantiza el marco para el debate propicio y adecuado, pero sí necesitamos que nuestros distintos actores políticos se sienten en la mesa, incluso discutir el hecho de que existan múltiples partidos políticos. Si uno se va a la lógica de la teoría política, las democracias con mucha representatividad de partidos suelen ser democracias que se terminan dañando, fragmentando en el tiempo porque no logran grandes acuerdos. Y si no hay acuerdos, los perjudicados no son los políticos, los perjudicados son la ciudadanía. Entonces, son varias cuestiones que podríamos sentarnos a debatir, pero creo que se debe empezar el debate, creo que se debe continuar con el proyecto. Sin embargo, creo que hay cosas del proyecto y quizás en las que yo no estoy de acuerdo, pero creo que tenemos que sentarnos a discutir y a debatir y garantizar una reforma al sistema político para la ciudadanía que no sea politizada, que deje de lado los sesgos y que pongamos por delante de una vez por todas a nuestros ciudadanos, que son las personas que votan por nosotros como representantes políticos y que ponen su confianza y fe cada 4 años en las distintas votaciones en las urnas para construir y hacer de este un país mejor. Sí, antes de terminar esta edición del panel Nuevas Voces, quisiera aclarar que este análisis sobre el sistema político, de cómo se van distribuyendo los años y al final cuánto es lo que queda de gobierno en sí mismo, no lo hice yo, no es de mi autoría, la autoría es de Esteban Montaner, investigador del Instituto República, que en este mismo panel, aquí en esta misma mesa, hace un par de semanas estuvo comentando junto a Daniel Seger, además periodista y también gestor cultural bien digo, estuvieron conversando sobre el sistema político y ahí plantearon esta idea. Así que los créditos para Esteban Montaner del Instituto República. Cristóbal Martínez, presidente de la Juventud de Bópoli, te queremos dar las gracias por haber estado en este panel Nuevas Voces de día viernes, terminando ya la semana, fin de semana se viene con todo, ¿no? Sí, no, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de mandarle un saludo a mi mamá que me estaba escuchando el día de hoy, así que le mando un saludo que también se encuentre en la región de Coquimbo, a mi hermano también y a todos los auditores y también a la gente de mi querida coalición. Y sigamos trabajando, que Evelyn Matei va a ser la próxima presidenta de Chile. Muchas gracias. ¿De qué parte de Coquimbo? ¿De qué parte de la región? Justamente de la ciudad Puerto, de la hermosa ciudad Puerto de Coquimbo. Pero qué maravilloso, Cristóbal. Bueno, un abrazo para ti, para tu mamá, tu hermano, para toda tu familia, para todas y todos quienes también nos escuchan ahí en la región de Coquimbo, antes conocida como la Cuarta Región.